Hola a todos, mi nombre es Jorge Vega y estoy con... Con Leonardo Ochoa, mucho gusto para todos los que tienen el placer de vernos. Yo soy el sommelier. Y yo soy el que hace todo lo demás. Mentiroso. Cuéntanos, Jorge. Bueno, primeramente, bienvenidos a Vinológico nuevamente. Capítulo más. Este ya va a ser el 7º capítulo. Sí, no sé. Listo, sí, yo sí sé. Y ahora sí, cuéntanos, Jorge, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, digamos, son dos temas en uno. Vamos a hablar de los vinos más famosos del mundo, en teoría, Ok. y de las denominaciones de origen más famosas del mundo, porque las dos cosas tienen mucho que ver. Denominación ¿sí? de origen. Denominaciones de origen, sí. Ok, nice. Va a ser un tema un poquito más educativo, ¿no? Sí, sí, que experimental como capítulos anteriores. Sí, sí, O sea, sí. hoy no vamos a probar gran vino, pues estamos tomando vino claramente como Sí, sí, siempre. vino el de uno. Denominación de origen, es que denominación Ya de es una origen denominación de origen. de uno. De uno. De nosotros. ¿Cómo es? ¿Cómo es lo de uno? Bueno, de No, uno. no me importa. No le estamos haciendo publicidad a nadie. A nadie, de hecho no es del Nadie. de uno, Pero guácala. bueno, el mercado. Y nada, pues vamos a arrancar solamente, va a ser mucho más técnico, pero son igualmente cosas que todo el mundo debería saber, Sí. ¿listo? Como para que escojan sus vinos y sepan el porqué de tal lugar. Primeramente, acláranos qué es denominación de origen. Bueno, la denominación de origen no solamente abarca el mundo de los vinos, abarca yo creo que cualquier producto de origen agrícola. Sí. Sí, entonces puede ser un vino, un destilado o incluso un alimento. Acá en Colombia hay una denominación de origen muy famosa que queda en Boyacá, que es el famoso queso Queso paipa. paipa. Sí, sí, que solo se puede hacer ahí, ¿no? Solamente se O sea, puede hacer denominación en de paipa. origen se refiere a que solo se puede hacer Sí. en un origen. Es el básicamente. nombre que se le da como tal al producto, ¿sí? En versión a su región, punto. Entonces yo creo que la denominación de origen más famosa en el mundo del vino es Es champán. la champaña. La champán. Esa es la más famosa de todas porque ya hoy en día todavía seguimos y este podcast realmente también está creado para educar también al público. Dejemos de llamarle champaña a cualquier vino Espumoso. Sí. realmente. Tienes toda la razón. Todo el mundo pide una champán y usted está tomándose de pronto un cava. Sí, O netamente un espumoso, porque Espumoso. cava es otra denominación de origen, ¿no? incluso he visto que le dicen champañas a productos que vienen enlatados de origen vínico y que tienen gas carbónico. Entonces la gente automáticamente relaciona con champaña un vino con gas carbónico. Ya, eso es champaña. Pero Es que hay champaña presidencial. no. Sí, exacto. La presidencia. Que de También. hecho creo que ni siquiera es un vino. Sí, me disculpa. No, es una vuelta y toda fea. Presidencial nunca lo he probado. Pero sí, supuestamente es un vino. La verdad no tengo la menor tampoco, idea de qué tampoco. es. como un fresco royal Pues con habrá gas. que traerlo a probarlo. ¿Probamos presidencial? Sí, sí, sí. Cata de presidencial. Con Cata algo- a ciegas de vinos espumosos Sí. colombianos. Bueno, eso es la Hombre, champaña. Yo tengo una anécdota con un mostelo, pero luego te la cuento. ¿Qué es eso? Es una porquería. Ya no lo van a patrocinar por su culpa. No, mostelo vale verga. Pero sí, Bueno. unos amigos me cogen mucho de parche por esa noche. Sí, sí, sí. Fue muy chistoso, muy chistoso. Luego la cuento ahí detrás de cámaras. Bueno, eso. Ahora, entonces, denominación de origen cuando la gente vea un DO. Aunque no siempre lo trae. No Por siempre ejemplo, lo trae. en el caso de champaña, uno sabe que la botella es un champán porque dice champaña, pero por ningún lado dice DO o AOC, nada. Solo dice que no lo champaña. necesita como tal. Pues la marca, me imagino. Sí, sí, sí. Y Pero obviamente igualmente- sí tiene que decir champaña en la etiqueta. Sí, sí, sí. Sí o sí lo tiene que decir. Pero igual, ahorita detrás de cámara, antes de empezar a grabar, estábamos hablando de otro tipo de siglas, porque hay un DO, C, A, Sí. LGTBI, no sé. En el mundo del vino puede que sí. Puede que sí. sí. Entonces, ¿qué tanto son las variaciones de las Uy, son siglas? miles, pero las más famosas son DOC, que son denominación. Bueno, DO es la primera. Denominación de DO, origen. denominación de origen. Que pueden ser miles, ¿sí? Denominación de origen calificada, DOC. Pero Sí. ¿DOC o DOCA? No, DOC. DOC, denominación de origen calificada. Calificada en muchas partes del mundo, ¿sí? Ok. A veces esa C, de que en este caso calificada, cambia por controlada. Entonces puede ser denominación de origen controlada. En el caso de los vinos italianos, hay un DOC, que es denominación de origen controlada. O en italiano, denominaciones de origen controlata. Eso mismo. La misma vaina. Dale, Leonardo me enseñó italiano. Denominación de origen controlada. ¿Hay otra? Sí, por ejemplo, en Francia la más famosa es AOC, que es es? apelación de origen controlada. Apela. Apelación de origen controlada, AOC. ¿En francés? Apelación de origen controlée. Y... Sommelier les maneja hasta Yo es que esperando la prueba y me hablar cayó miércoles. aquí. O sea, pero tú hablas español, italiano, francés y mierda. Miércoles, como es. Va. Listo, yo hablé también ahorita, metí ahí de chévere la palabra cava.
Si no estoy Bueno, mal, muy me bien. sacas Sos tú de la ignorancia, otra porque que yo denominación de sepa origen. son los espumosos en España. En España, en una denominación de origen. ¿En una cuál? Porque es incorrecto pensar, son muchas. Ok. Cataluña es la más, ¿El pues, cava una de de las más dónde es, famosas. entonces? El cava, entonces, es un vino espumoso español que se hace con denominación de origen. Se hace en varias regiones. De hecho, en Rioja se puede hacer cava, ¿sí? Es incorrecto pensar que todos los vinos espumosos hechos en España se Son pueden cava. llamar cavas. Como es Ok. incorrecto pensar que todos los vinos espumosos hechos en Francia son Son champán, champañas. sí. Solamente en la región llamada Champaña Champán son se los puede de llamar champán. champán. Hay otras Ok. denominaciones de origen muy famosas en los destilados. Ahorita hablamos de uno, que es un aguardiente de uva que se pasa por barrica, que también se hace en Francia, que en el resto del mundo se llama brandy. Brandy. Pero en Francia, Es coñac. coñac, siempre y cuando se haga De en coñac. ¿sí? Coñac Francia. Uy, qué loco. Y me está parece muy el bacano. Armagnac. Eso me parece muy bacano. Pero bueno, Sí. ¿qué logran las marcas con esa denominación de origen? Por ejemplo, ¿por qué se creó esa denominación de origen? Bueno, yo creo que las denominaciones de origen se crearon a partir del afán de los productores de ciertas regiones, no solamente en Europa, en todas partes del mundo, de darle como ese plus de importancia a ese producto de origen agrícola que se elaboraba en versión a las características que le daba la región. Entonces, por ejemplo, los productores de champán en su momento no eran los únicos haciendo vino espumoso en el mundo, ¿sí? Claro. Pero fueron los primeros en poner en el mapa vitivinícola del mundo De que al esto vino se hizo espumoso. acá. Ajá, champán. Ok. Por eso son tan famosos. por Entonces, eso como son tan respeto famosos. histórico, Sí. Y como darle esa necesidad de crear, todas las denominaciones de origen están creadas a partir de un consejo regulador. eso es otro Y punto tiene que haber un interesante. reglamento, ¿sí? No es que simplemente nosotros mañana hagamos acá un aguardiente de, no sé, guayaba en Bucaramanga y Y ya le nos colocamos de inventamos en la etiqueta aguardiente de guayaba denominación de origen Bucaramanga. No, tiene que haber una serie de reglamentos, de leyes que se deben cumplir, todo en versión a una cosa, calidad. A la calidad, sí. Que sea apto para el público y demás. Sí. Hagamos un aguardiente guayaba. Estaba pensando en, Me estaba quedó pensando en sonando que la idea, aguardiente güey. de guayaba denominación de Quedaría origen muy controlada loco. Bucaramanga. Quedaría muy loco. Chévere. Ahorita, denominación de origen. ¿Qué más podemos hablar de la denominación de origen? ¿Cuáles serían las regiones de pronto más famosas? Porque ya hablamos de champán, ya Que es hablamos la de más cacao, famosa para vinos ya espumosos. hablamos de coñac, sin nos ser la quedamos única. en Francia, exacto. ¿Qué otra denominación de origen hay en otro país? Bueno, ahorita volvemos a los España. vinos. Me gustaría que habláramos de denominaciones de origen que no solamente fueran en el mundo del vino. No sé Ejemplo. si has escuchado hablar del pisco. Ah, claro. Pisco. ¿Es Chile o Perú? Son los dos. No quiero que No queremos tener que en me contra mande a pelar un a peruano o Perú. un chileno. Queremos ir a los dos países sin Si problema. no, van a... Y si se ponen bravos, pues están en los comentarios. Que me Los van a dos, decir, sí, "Ay, sí. que- No, ilústrenos. Realmente hasta Porque hoy. es que siempre ha habido la pelea de si el Y pisco sigue. es peruano o O es es chileno. chileno, sí. Y de hecho, ¿cómo es que este cóctel que se llama? Pisco sour. El pisco sour es de Chile o de Perú. Cuando era mesero, atendí a unos chilenos y les dije, no, es que es un cóctel tradicional peruano. Pisco sour de Casi Chile. me echan, Bueno. casi me echan por ahí chimba. Entonces, pero pues... Pero existen los dos. espérense. Existen los dos. Esta ¿no? denominación de Existe- origen pisco de Perú y esta pisco denominación de chileno. origen pisco chileno. no, Entonces, los está la dos. denominación de origen. Y los dos son muy buenos. Yo he probado piscos peruanos y piscos chilenos y están súper buenos los dos. Sí. Pero sí es verdad que por lo menos acá en Colombia son más reconocidos los piscos peruanos. Un poquito más famosos. O se Queda consume más más cerca, pisco a fin de peruano. cuentas. Pues sí, Queda también más es cerca verdad, que también Chile. es cierto. También Sí. debe ser por eso. Por eso será que consumimos más vinos sudamericanos que vinos europeos. También Nos queda queda más mucho cerquita. más cerca. También es una cosa a tener en cuenta. Bueno, Leonardo, he escuchado hablar, por ejemplo, me imagino, he escuchado hablar de Prosecco. Prosecco. Italia. Prosecco es una denominación de origen para vinos espumosos que se hacen en Italia en una región específica. La más famosa de todas se llama Valdobbiadene, ¿sí? Que mucha gente Colocarlo en subtítulos. comparte, sí, que mucha gente pone a competir como a champaña con Prosecco y no está bien, porque son completamente distintos. Son procesos Empezando- diferentes. Sí, Ah, las bueno, eso uvas es otra son cosa, ¿no? distintas. Cuando tú dices de controlada y certificada y toda la vuelta, me imagino que también tiene que tener un proceso específico para que llegue a llamarse tal. Sí, sí, sí. ¿no? Por lo menos en el proceso de la champán, tú la esposa me lo explicaste, pero ni idea. No, volvemos a lo mismo. No cualquier vino espumoso que se haga dentro de la región de champán ya se puede Ya llamar champán. champán. Tiene que cumplir con... Con un estándar de calidad que si me pongo a mirar, o sea, son muchísimos parámetros de origen de suelo, de calidad de la uva. Solamente permiten 7 uvas, de las cuales las más famosas son 3, Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Meunier.
se tiene que hacer con un método específico de elaboración que se llama método tradicional o método champenois, que se escribe champenoise, Luego les explicamos. champenois, los subtítulos van a cargo de Leonardo, y entre muchos otros, o sea, son una cantidad de parámetros que tiene Para que se llame champán. para que pueda llamar champán. Solo para llamarse champán. Sí, sí, sí. Bacano, pero eso le da la seguridad a la gente de lo que se está tomando. Claro. A fin de cuentas es la finalidad. ¿Qué más podemos hablar de denominación de origen? Denominación de Fuera del origen. vino, ya mencionemos unas cositas fuera del vino. Que esos, ¿Sí te parece? Bueno, ya mencionamos el jamón queso serrano. paipa, el jamón serrano, También. el famoso jamón, por ejemplo, en España hay muchas denominaciones para jamón serrano. Y sobre todo, pues en España, digamos, hablando de la región, hay muchas regiones que pueden producir jamón serrano, pata negra de bellota, ¿sí? Yo hace poco hablaba con un chef en Boyacá y él me explicaba que dependiendo más de la calidad del cerdo que de la región donde estaban, aunque sí es verdad que cada persona va a tener siempre una predilección por ciertas regiones que por otras. También, Eso es siempre. como nosotros acá, ¿sí? Claro. Nosotros acá en Colombia también tenemos, si nosotros estamos en Bucaramanga, vamos a comer tamal santandereano. Nos vamos a poner a pedir tamales de... ¿cómo Tamal son? tolimense. Tolimense. Nah, Eso aquí es son cosa. ricos, pero hechos en Tolima. Pero o son sea, allá bien y hechos, nosotros son estamos bacanos. acostumbrados a otras cosas. Entonces sí, por ejemplo, jamón serrano de bellota, español, Queso paipa. prosciutto Quesos di italianos, Parma. ¿no? Porque El el prosciutto resto- di Parma solamente se puede hacer en prosciutto. Parma, Italia, Sí. y es como una especie de jamón serrano, pero solo se hace en Parma, Italia. Sí. Un queso muy famoso, que me atrevo a decir que yo creo que es de los más famosos en la gastronomía, que es el parmigiano reggiano, Parmigiano Reggiano. que se hace también en Regia, Bueno, el pecorino romano. pecorino romano, que es También. Roma. Sí. Son distintos, uno es de vaca, el otro es de oveja. Sí. Son curaciones, maduraciones distintas, Qué pero podemos locura. estar seguros que un parmigiano reggiano, primero la persona que te lo vende te lo va a decir, esto es un parmigiano reggiano, denominación de origen, va a valer tanto, tiene su... Uno sabe Tiene que su siempre va a costo. encontrar calidad, Obvio. ¿sí? Sí, es que uno va a las fijas, ¿no? Claro. O sea, cuando te dicen esto es de lugar, esto es tal cosa, de tal lugar, todo perfecto. Porque parmesano hay uno muchos. uno tiene que ir a la fija de que ya, uno va a la fija de que ya es algo bueno. Sí, claro. Esa es la ventaja de que todo sea, pues, denominación de origen o Denominación de origen. controlado. Ajá, Bacanísimo. exactamente. Y ¿Qué ya, más? hablando del mundo del vino, hay miles, pero podemos mencionar las más famosas. Arranca. Empecemos por Francia. Burdeos, yo creo que después de Champaña es la más famosa. Burdeos. Burdeos, ¿sí? Ahora, es incorrecto pensar que todos los Burdeos son buenos vinos. Es que lo que hablamos en capítulos anteriores, esto Sí. suena muy de serie. En capítulos anteriores. Capítulos anteriores. Hablamos de que no necesariamente porque es de tal lugar tiene que ser bueno o malo. Ujú. Hay sorpresas de sorpresas también. Sí, y sobre todo hoy en día están empezando a surgir unas cosas muy interesantes en el mundo de las bodegas que están renunciando a denominaciones de origen muy prestigiosas por estar en denominaciones de origen un poco más abarcables, más grandes, solamente en versión de la libertad enológica. Ok. Que eso es experimentar para más. un video mucho más largo, más adelante lo estaremos revisando, pero ya se está viendo y es un fenómeno que está creciendo. O sea, ¿eso es una parte que tú considerarías buena o mala? Yo la verdad considero que es muy bueno. O sea, permite experimentar más Sí, con claro. los vinos. Sí. Ok. Yo no creo que un productor grande de vino Se francés diga, no, voy a dejar de que mi vino se llame Saint-Emilion para que se llame Burdeos, simplemente para venderlo más barato y que sea mejor, de menor calidad. No, yo no creo que sea así. Sí, nadie- Algo tiene que haber para nadie va a renunciar a un sacrificar su prestigio tan producto. grande como Claro. Saint-Emilion. Burdeos es muy famoso, pero dentro de Burdeos, que puede llegar a ser otro mundo muy grande, hay muchas denominaciones de origen dentro de esa gran región, muy famosas. Por ejemplo, si nos podemos hablar de Pomerol, esa es una de las más famosas, donde sale un vino muy famoso que es el Petrus, ¿sí? Ok. Que lo hablamos en capítulos anteriores cuando hablamos del precio. No me acuerdo. Bueno, Petrus es uno de los vinos más caros del mundo. Podemos hablar de... Cuesta como 2 casas en Ritoque. Algo, no, ese es el Romanée Conti. El Romanée Eso es Borgoña, Conti. entonces ya pasamos a Borgoña. Lo bueno de hablar de esto es que podemos hacer una telaraña grandísima en el mundo y todos son No, grandes. pero muy larga, se nos va el video. Borgoña es grandísimo Sí, y es güey. importantísimo. Son los Pinot Noir más caros y famosos del mundo. Si todo el quieres saber mundo- más del tema, yo creo que para Vale. capítulos posteriores. podemos hacer un Porque si capítulo no de nos cada alargamos región. un montón y la Claro, idea claro. también en esto es acortar un poquito la duración y que se concentren más puntualmente en lo que estamos hablando. Entonces, si quieres, para ir redondeando el video, danos un pequeño resumen de qué es la denominación de origen, por Entonces- qué es importante, qué le aporta al público. Siempre Y ya. que nosotros pensamos en el mundo de los vinos, les va a pasar muy seguido en restaurantes, en videos, una recomendación de un amigo que sepa de vinos,
que les va a mencionar sobre todo más el nombre de una región Sí, que el nombre que del de vino. una cepa. Sí. ¿sí? Por ejemplo, eso pasa mucho en España. Porque por lo menos a mí me dicen, o tú me dices, no, mira, le recomiendo este Rioja, yo ya voy fijo que es un tempranillo. Bueno, por ejemplo pasa mucho. E incluso me ha llegado a pasar muchas veces en los restaurantes que hay muchas personas que creen que Rioja es el nombre de la uva, de la cepa. uva, sí. Un vino cepa Rioja, porque se volvió tan famosa la denominación de origen que creen que es la variedad de uva con la que se hace el vino. Lo que mejor producen es tempranillo. Sí, claro, el tempranillo es la uva insignia de España y de España Rioja. de Rioja y de España. Pues. Sí. Ok. Sí. Cuéntanos un poquito del tempranillo. Tempranillo, el Porque tempranillo faltó responder es ese tema. un vino O lo hablamos en el siguiente capítulo. puede ser también, sí, gracias No, entonces Leonardo por cortemos acá. votar. Ya no digo cortemos nada. acá. No Hable importa, usted. para que quieran ahí picadillos. Es que luego cortamos tema del otro video. Bueno, Ya, entonces, redondea la idea de la denominación de origen. siempre que ustedes piensen en una denominación de origen, la persona que les está ofreciendo el vino o cuando ustedes vean una botella con una denominación de origen, tratemos de averiguar un poquito más qué tiene que ver esa denominación de origen. ¿Qué tiene tiene que ver que el decirme suelo? un vino que diga, por ejemplo, Châteauneuf-du-Pape, Saint-Emilion? En el caso de Estados Unidos, un vino que diga Valle de Napa o Napa Valley. En el caso de Napa Valley. Argentina, un vino que diga Valle de Uco. ¿Qué significa que sea Valle de Uco? Porque es importante que venga de allá. Exacto, porque es importante. ¿Será que es distinto un Valle de Uco a un vino que me diga a mí, por ejemplo, en Chile Valle del Cachapual? Claro, van a cambiar mucho, ¿sí? En Chile hay muchos valles, hay muchas denominaciones de origen. Claro, tiene que ver mucho con el terroir realmente. Claro, Y eso es todo te literalmente cambia un es montón. terroir. Total. Es terroir. Nosotros ya explicamos terroir en estos No me videos. acuerdo. Explícamelo una vez. Bueno, hoy vamos a tener un plus terroir. Marchen una cruz acá enfrente de sus cámaras. Sí, Lo el va a terroir hacer en son efecto. 4 cosas. En la parte de arriba, no las voy a mencionar en desorden, no. Sí. Tenemos la cepa, o sea, el nombre de la uva con la que se está elaborando el vino, la mano del hombre, el clima y el suelo. Esos 4 ítems vamos a cerrarlo en uno solo, que es el terroir. Y el terroir básicamente es lo que vamos a encontrar en una copa. ¿sí? La mano del hombre nos da a nosotros un estilo de vino. El suelo es importantísimo porque es donde está plantada la vid. Por supuesto. Y no es lo mismo plantar la misma vid en 2 suelos distintos para dar 2 vinos distintos. La cepa, obviamente, cada cepa tiene su personalidad. Y la cuarta se me olvidó. Clima. El clima es muy importante. Muy importante el clima. No es lo mismo un Malbec de clima frío que un Malbec de clima cálido. Eso es terroir. Que va para otro tema larguísimo. Muy largo. ¿Toca hacer un video del terroir? Netamente Sí, del sí, terroir. podemos hablar de videos de... sí, Y sí, dar sí. comparativas de suelos y tal. Sí, sí, Nos sí. vamos a poner unos 10 vinos. Y... Vamos a terminar. Pero bien, chato. Para hacer Eso, una ¿qué lista. más? Podemos hacer una lista sí, de la colocamos- denominación de origen más famosa del mundo. Si quieres yo la pongo ahí en pantalla. Pam, vas diciendo. Francia, Burdeos, Champaña, Borgoña, Valle del Ródano, muy famosos. Francia también. Sí, todo es Francia. Alsacia, también son muy famosos. El Valle del Loire, también muy famoso. Pasemos a España, se me quedarán algunos de Francia, mil disculpas. En España las más famosas son Rioja, Ribera del Duero. Tenemos Rías Baixas, que son vinos que se hacen Rías en Baixas. Galicia, eso es costa gallega atlántica española, blancos muy buenos. Tenemos Bierzo, tenemos Toro, tenemos el Priorat, que es también muy famosa. Tenemos Cava para los espumosos. Se me quedarán muchos más. Pasemos a Italia, que de Italia yo creo que la más famosa es Prosecco. Sí. Tenemos Barolo, tenemos Chianti. Chianti es muy famosa también por una película de Anthony Hopkins que era El silencio de los inocentes. Ah, claro. Cuando Hannibal Lecter dice que se comió el hígado de un paciente que asesinó y se lo comió con un buen Acompañado con Chianti. Chianti. Chianti es muy famoso en Italia, Franciacorta es muy famoso en Italia. Estados Unidos, Napa es el más ¿Cuál es famoso. Napa. Si hablamos de Argentina, Mendoza. De Argentina hay La Rioja, en España está Rioja. Y las dos son denominaciones de origen. ¿Cómo así? Entonces, tenemos en España una denominación de origen Rioja. para hacer vino que se llama Rioja. ¿Y Y en en Argentina, La Rioja. Ok. ¿Y Son produce distintos. tempranillo también? No. En Argentina producen muchas cosas. Ah, Torrontés, ok. Malbec. Bueno, pero se parecen. Pasa con la colonización, ¿no? Sí, Aquí hay un Santander que estamos en Santander y en España. exactamente. ¿Qué otra que se te pase? Miles, pero yo creo que No, yo creo que sí para mencionamos redondear, lo- las más famosas, realmente. Ajá, entonces, listo. Y ya, nomás. Denominación de origen controlada, Sí. certificada, que no solamente es de vinos, es para controlar la calidad y lo que se le ofrece al público. Y Sí, sí, creo sí. que ya no es más hablar de este tema.
Podemos hacer 3, 4, 5 videos más hablando de nominaciones de origen Vamos a hacer y de 77 regiones. videos si quieren, pero no nos vamos a alargar un montón en este. Pero bueno, ¿Qué comenten más? si de pronto les gustaría escuchar una lista de marcas como tal, ya de bodegas. Tipo recomendación. Exacto. O Ajá. de las más O famosas. igual nos comenta que nosotros leemos todo y Por respondemos favor, todo. sí. Entonces, Los 600 comentarios. eso fue todo por hoy. Eso fue todo por este video. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan librado dudas. Y si tienen más dudas, nos preguntan o nos dicen, ay, venga, es que quiero ver un video sobre esto y lo hacemos. Por No favor. importa. Igual nosotros no es que tengamos nada más que hacer. Y ya, quedamos así. Hasta la próxima. Y bueno, salud. Pruébense un buen Rioja, un buen Ribera del Duero, un buen Napa, lo que encuentren por ahí. Este podcast terminó.